Capítulo 1. El silencio de la verdad. Madrid despertaba lentamente bajo un cielo claro de primavera. Las terrazas empezaban a llenarse de vida, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el del pan tostado que escapaba por las ventanas abiertas de los pisos antiguos del barrio de Lavapiés. En uno de ellos vivía Lucía, una enfermera del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, madre soltera de 2 niños que eran su motor, su vida, y también el peso de una verdad que llevaba una década sin pronunciar. Diego y Mateo, los gemelos de 10 años, desayunaban en pijama frente al televisor, embelesados por un capítulo repetido de su serie favorita. Aunque físicamente eran indistinguibles, mismo cabello castaño, mismos ojos inquisitivos, sus personalidades contrastaban. Diego era introspectivo, meticuloso, siempre haciendo preguntas. Mateo, en cambio, era impulsivo, pasional, el primero en saltar al vacío sin pensar en las consecuencias. Lucía, desde la cocina, los miraba con ternura y también con miedo a lo que vendría. Su reflejo en el microondas le devolvía una imagen agotada. Ojeras profundas, líneas que no estaban allí 10 años atrás, pero unos ojos firmes, resilientes. Había sobrevivido a turnos dobles, noches sin dormir, enfermedades infantiles y a la soledad. Todo por ellos. Esa mañana, camino al colegio, Diego lanzó la pregunta con la frialdad de un bisturí. «Mamá, ¿por qué nunca nos hablas de papá?» Lucía no respondió al instante. Disimuló su sorpresa mirando un escaparate cualquiera. Sintió una punzada en el estómago. «No es fácil hablar de eso, cariño, pero te prometo que lo haremos esta noche». Los niños aceptaron la respuesta, sin insistir. Sabían que cuando su madre decía algo no era fácil, había una historia detrás. Esa noche, cuando el barrio se sumió en un silencio interrumpido solo por los pasos de algún vecino y los maullidos lejanos de gatos callejeros, Lucía abrió el armario de su dormitorio y con dedos temblorosos retiró una caja de zapatos, desgastada por los años. Dentro estaba la carta, la foto y la medalla. La carta era breve, escrita con tinta azul. «Gracias por el fin de semana. Me hiciste sentir en casa». Firmado, Alejandro. La foto lo mostraba joven, con una sonrisa segura, apoyado en la barandilla de una azotea con el Palacio de Cibeles al fondo, y la medalla, un San Cristóbal plateado, protector de los viajeros, que Alejandro había dejado en su mesita de noche la última vez que se vieron. Lucía se sentó en la cama, abrazando la caja. Los recuerdos llegaron como una tormenta. Alejandro era carismático, educado, diferente. Se conocieron cuando él ingresó en el hospital por una caída en una obra. Ella lo atendió. Conversaron. Se vieron algunas veces más. Y luego, él desapareció. Un mes después, Lucía descubría que estaba embarazada. Lo buscó, pero ya se había trasladado a Barcelona. Y ella, orgullosa y asustada, decidió seguir, sola. Pero ahora, con Diego y Mateo creciendo con preguntas afiladas como cuchillas, no podía seguir escondiendo la verdad. Les debía una historia. La conversación fue íntima, cruda y emocional. Los niños se sentaron en el sofá del salón, con los ojos fijos en ella mientras contaba todo. No dulcificó la historia. No necesitaba inventar héroes ni villanos. Solo la verdad. «Él no lo sabe», dijo al final. «Nunca supo que ustedes existían». Mateo apretó los puños. «¿Y si lo supiera? ¿Nos querría?» Lucía tragó saliva. «No lo sé, pero ustedes tienen derecho a saber quién es». Diego tomó la palabra. «Podemos comprobarlo. Una prueba de ADN». Ella asintió, lentamente. Un contacto en el hospital les proporcionó las herramientas necesarias para hacer la prueba sin levantar sospechas. Semanas después, el sobre con los resultados llegó a casa. Lucía lo abrió sola en el baño frente al espejo. Confirmación indiscutible. Alejandro Mendoza era el padre biológico de los gemelos.
Las manos le sudaban cuando redactó la carta. Fue honesta, directa, humana. Contó lo esencial, sin victimizarse ni acusarlo. Solo expuso la realidad. Adjuntó los resultados del test. Colocó todo en un sobre y lo llevó personalmente a una mensajería express que entregaba directamente en las oficinas del Grupo Mendoza, un rascacielos de cristal en la Castellana. Mientras salía de la oficina de correos, sintió por primera vez en años algo parecido a alivio y a vértigo. La verdad ya no era solo suya. Ahora estaba en manos de un hombre a punto de casarse, bajo los focos de toda España, y que no imaginaba que dos pequeños desconocidos podrían darle un nuevo nombre, papá. Capítulo 2. Un sobre en la Castellana. Era una mañana nublada en Madrid. Las nubes grises se apretaban sobre los tejados como si presintieran que algo estaba a punto de cambiar. En el piso 42 del edificio Mendoza Tower, una estructura moderna, de vidrio y acero que dominaba el paseo de la Castellana. El ambiente era silencioso pero tenso. Faltaban solo 2 semanas para la boda del año. Alejandro Mendoza, fundador y CEO del grupo inmobiliario más grande de España, estaba a punto de casarse con Claudia Vidal, ex modelo de alta costura convertida en empresaria. El despacho de Alejandro era amplio, minimalista, con muebles de diseño escandinavo y vistas panorámicas de toda la ciudad. Él, impecablemente vestido con un traje azul oscuro, hojeaba un informe cuando la secretaria interrumpió. Señor Mendoza, ha llegado un sobre urgente. No está remitido por ningún bufete ni socio conocido. Alejandro levantó la vista, extrañado. Su asistente le entregó el sobre blanco, sin logo, solo su nombre escrito a mano con una caligrafía sencilla. Lo observó por un instante, sintiendo una punzada de intuición que no pudo explicar. Cerró la puerta de su despacho, se sentó y lo abrió con cuidado. Lo primero que encontró fue una carta manuscrita. La leyó en silencio. Su rostro fue cambiando de expresión. Primero desconcierto, luego tensión, después una especie de inmovilidad helada. La letra era de Lucía. Hola, Alejandro. No espero que esto sea fácil de leer. Han pasado muchos años desde que nos vimos. Quizá no me recuerdes, pero creo que tienes derecho a saber que existen 2 niños maravillosos que llevan tu sangre. La carta no era ni dramática ni fría. Era humana, verdadera. Contenía detalles suficientes para probar que no era una broma. Alejandro respiró hondo antes de revisar los papeles anexos. Era una prueba de ADN, emitida por una clínica madrileña. En negrita, probabilidad de paternidad, 99,99%. Se quedó allí, en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. Cerró los ojos. La imagen de Lucía de hace más de 10 años apareció nítida en su mente. Aquella enfermera que lo cuidó tras el accidente en la obra, con la que compartió un fin de semana que nunca olvidó, aunque jamás pensó que tendría consecuencias. No respondió a sus llamadas porque su vida entró en una vorágine de negocios, traslados y presiones. Había sido egoísta, sí, pero nunca cruel. Nunca supo. El reloj marcaba las 9:43 de la mañana. En su agenda tenía programada una reunión con Claudia y el wedding planner para definir los últimos detalles de la ceremonia, que se celebraría en un palacio en Segovia con más de 300 invitados. Pero nada de eso importaba en ese instante. Marcó el número de su secretaria. Cancela todo lo de esta mañana. Necesito salir. Tomó su abrigo, guardó los documentos en una carpeta negra de cuero y bajó directamente al aparcamiento subterráneo. Subió a su coche eléctrico y condujo sin rumbo fijo durante más de 1 hora por la M30. No sabía si estaba huyendo o acercándose a algo. Solo necesitaba pensar. En algún momento, estacionó frente al Parque del Retiro. Caminó solo, sin seguridad, sin móvil, entre los caminos de tierra húmeda. Observaba a los niños jugar, a las familias paseando. Cada risa infantil le golpeaba el pecho con una mezcla de ternura y culpa. Tenía derecho a irrumpir en la vida de esos niños, ahora, y Lucía,
¿Qué esperaba realmente de él? Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que sus decisiones no podían comprarse ni delegarse. Había 2 niños allá afuera que eran suyos y que no pedían nada más que la verdad. Esa noche, en su apartamento de lujo en Chamartín, ignoró los correos, los mensajes de Claudia y hasta una videollamada de su madre. Se encerró en su estudio, tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Lucía, he recibido tu carta. No puedo describir lo que siento. Necesito ver a los niños. Necesito verte a ti. Capítulo 3. El encuentro. El correo electrónico de 1900. Alejandro llegó 3 días después. Lucía lo leyó una y otra vez antes de sentarse. Las manos le temblaban ligeramente mientras sujetaba el móvil. Las palabras eran sencillas pero cargadas de algo más profundo. Sorpresa, incertidumbre y necesidad. Lucía, he recibido tu carta. No puedo describir lo que siento. Necesito ver a los niños. Necesito verte a ti. No quiero que esto se convierta en una batalla. Quiero conocerlos, entender lo que pasó y asumir lo que me corresponde. ¿Podemos vernos? Estoy en Madrid esta semana. Donde tú digas, cuando tú decidas. Lucía suspiró. Diego y Mateo estaban en el colegio. Sentada en el sofá, sentía que el tiempo se comprimía. Durante 10 años, había criado a sus hijos sola. Cada diente de leche, cada noche de fiebre, cada risa en el parque. E agora, de repente, o pai deles queria entrar no quadro, como se o tempo pudesse ser dobrado e costurado com simples "preciso ver vocês". Mas ela sabia que os meninos mereciam respostas. E, acima de tudo, mereciam poder formar sua própria opinião. Marcou um encontro em lugar neutral. El Parque del Oeste. Un espacio amplio, tranquilo, con bancos suficientes para que una conversa importante pudiese ocorrer sem pressa. Sugeriu un sábado de manhã. Alejandro aceitou. O sábado amanheceu limpo. O céu azul pálido sobre os telhados de Madrid. Lucía vestiu Diego e Mateo com roupas casuais, mais arrumadas. Mateo insistia em levar um boné do Atlético de Madrid. Diego perguntou se deveria levar os resultados do teste de DNA. Não hace falta, carinho. Él já sabe. Chegaram ao parque pouco antes das 11 horas. Lucía estava nervosa, mas mantinha o rosto sereno. Os meninos, em silêncio, pareciam perceber a importância do momento. Sentaram-se em um banco próximo à Rosaleda, onde as primeiras flores começavam a desabrochar. Alejandro chegou pontualmente. Vinha sozinho, sem segurança, com roupas simples, mas elegantes. Os olhos, normalmente confiantes, estavam cheios de algo novo. Vulnerabilidade. Parou a poucos metros observando-os. Seus olhos pousaram em Diego e Mateo, e o impacto foi imediato. Estavam ali. Suas feições, seus gestos, até a forma de levantar a sobrancelha, era igual à sua. Não havia espaço para dúvidas. Lucía se levantou lentamente. Olá, Alejandro. Olá, Lucía. Respondeu ele com voz baixa, quase contida. Depois dirigiu-se aos meninos. Olá. Diego, Mateo, puedo sentar-me? Os gêmeos se entreolharam e assentiram em silêncio. Alejandro se sentou diante deles como se não quisesse invadir, apenas estar. Os minutos seguintes foram cheios de pausas, silêncios constrangedores, mas também de olhares que diziam mais do que qualquer palavra. No sé por dónde empezar, dice él por fin. Solo sé que he estado ciego y que quiero conocerlos, si ustedes me lo permiten. Diego foi o primeiro a responder. ¿Por qué nunca llamaste a mamá? ¿Nunca pensaste en que podía haber pasado algo? Alejandro baixou a cabeça. Sí, muchas veces, pero en aquel momento era joven, ambicioso, cobarde. No tengo excusas, solo errores. Mateo o observaba intensamente. ¿Y ahora? ¿Tienes miedo de nosotros? Tengo miedo de haber llegado demasiado tarde, respondeu Alejandro sincero. O silêncio caiu novamente, mas dessa vez era menos pesado. Lucía, emocionada, deixou os três interagirem.
Falavam devagar, perguntavam coisas simples, o que eles gostavam de fazer, como era a escola, se torciam para o Real ou para o Atlético. Pouco a pouco o gelo derretia. Depois de quase 2 horas, Alejandro se despediu com um aperto suave nos ombros dos filhos. Prometeu não pressionar, apenas estar e respeitar o tempo deles. Enquanto ele se afastava, Mateo virou-se para Lucia. Mamá, creo que sí se parece un poco a mí cuando estoy triste. Lucia o abraçou. Sentiu que algo havia mudado para sempre e que pela primeira vez talvez estivesse tudo bem. Capítulo 4. El invitado invisible. Pasaron 5 días desde aquel primer encuentro. Durante ese tiempo, Alejandro no llamó ni escribió. Lucía lo interpretó como una señal de respeto. Estaba dándoles espacio. Pero para Diego y Mateo esa ausencia fue motivo de conversación diaria. Las emociones estaban en un equilibrio frágil entre la expectativa y la cautela. En casa, los gemelos discutían en voz baja por las noches, en su habitación, sobre qué significaba tener un padre. ¿Era simplemente alguien que te daba la vida? ¿O alguien que se quedaba? ¿Y si solo vino para que lo dejemos en paz? Preguntó Diego, el más cauto. No sé, pero cuando me miró, no parecía mentira, respondió Mateo. Yo quiero verlo otra vez. Lucía escuchaba esas conversaciones detrás de la puerta. Sentía una mezcla de temor y esperanza. Sabía que las heridas que empezaban a abrirse serían profundas si no eran tratadas con honestidad. Un viernes por la tarde, mientras recogía a los niños del colegio, recibió un mensaje de Alejandro. Quería verlos nuevamente. Sugería algo informal. Un almuerzo de sábado en un restaurante familiar en Chamberí, donde pudieran hablar tranquilos, sin cámaras, sin presión. Lucía aceptó, con la condición de que no llevara a nadie más. Ni asesores, ni abogados, ni Claudia. Lo que Lucía no sabía era que, del otro lado, la situación comenzaba a volverse más compleja. Esa misma noche, en el ático de Alejandro en Chamartín, la tensión era palpable. Claudia Vidal había descubierto el sobre. No el contenido exacto, pero sí lo suficiente para sospechar. Había visto el membrete de la clínica de ADN y la letra de una mujer que no era una secretaria. ¿Qué está pasando, Alejandro? Nada que afecte nuestra boda, respondió él con el tono seguro que usaba en las reuniones de directorio, pero que con Claudia ya no surtía el mismo efecto. ¿Una ex? ¿Un hijo? Alejandro se mantuvo en silencio. Claudia lo entendió todo. Si hay algo que tengas que resolver, hazlo ahora, pero no me dejes en ridículo. Él asintió, sin entrar en detalles. En su interior, sabía que estaba caminando una cuerda floja. Claudia no era solo su prometida, era su socia en negocios, imagen pública e influencia social. Pero también entendía que había una vida mucho más importante que cualquier evento mediático, la de sus hijos. El sábado llegó y el restaurante elegido fue un local discreto, con terraza cubierta y menú casero. Lucía llegó puntual con los gemelos. Alejandro ya estaba allí, esperándolos en una mesa del fondo. Llevaba ropa sencilla, pero sus ojos delataban ansiedad contenida. Durante el almuerzo, Alejandro hizo un esfuerzo genuino por acercarse. Preguntó por los gustos de cada uno, por su serie favorita, si les gustaba el fútbol. Mateo hablaba sin parar. Diego observaba más que hablaba. ¿Y tú, papá?, preguntó Mateo, probando por primera vez esa palabra. ¿Jugabas al fútbol? Alejandro sonrió, tocado. Sí, hasta que me rompí el tobillo en una obra. Por eso conocí a vuestra madre. La comida se desarrolló con naturalidad. Hubo risas. Hasta Diego, en un momento, corrigió un dato sobre volcanes que Alejandro había dicho mal. Era un pequeño triunfo de confianza. Sin embargo, lo que ninguno de los 4 notó fue que, desde un coche negro estacionado a pocos metros, alguien los observaba discretamente. Claudia. La había seguido sin decir nada. Solo necesitaba ver, confirmar. Y
y la escena frente a sus ojos la golpeó con una fuerza que no esperaba. Alejandro, sonriendo con dos niños con su misma boca, su misma forma de mirar, su pasado revelado sin avisos. Apretó el volante y marcó un número. Voy a necesitar que prepares un comunicado y contacta al abogado. Quiero saber todo sobre esa mujer. Ay, qué besor. Cuando Lucía y los niños se despidieron, Alejandro sintió algo nuevo, una forma de felicidad que venía acompañada de responsabilidad. Pero al volver a casa, Claudia lo esperaba, de pie, en el salón, con los brazos cruzados. Lo has hecho bien, Alejandro, muy discreto, pero no soy una idiota. Él supo que el silencio ya no era una opción. Son mis hijos. Entonces tú decides, Alejandro, o tu nueva familia, o la vida que construimos juntos. Capítulo 5. Lo que está en juego. La noche era tensa en el ático de Chamartín. La ciudad seguía latiendo afuera, con sus luces, sus taxis, el bullicio nocturno de Madrid. Pero dentro del piso, el silencio era cortante. Claudia caminaba en círculos por la sala de estar, un vaso de vino intacto en la mano. Alejandro, en pie junto a la ventana, miraba sin ver. No puedo fingir que esto no pasó, dijo ella finalmente, con voz firme. Una cosa es tener un pasado, otra es ocultarme algo así semanas antes de casarnos. Alejandro se giró lentamente. No te lo oculté para mentirte, no lo sabía. Lucía nunca me lo dijo. ¿Y tú nunca te preguntaste si había consecuencias de aquella noche? Claudia lo miraba con una mezcla de incredulidad y celos. ¿Qué quieres ahora, Alejandro? ¿Ser papá de dos niños que no conoces y destruir todo lo que hemos construido? No quiero destruir nada, pero ellos existen. No son un rumor, no son una amenaza de escándalo. Son mis hijos. ¿Y qué papel esperas que yo tenga en todo esto? La pregunta quedó en el aire, como una advertencia. Alejandro no supo responder. Lo siento, Claudia, pero no puedo hacer como si nada hubiese pasado. Claudia bebió finalmente el vino de un solo trago. Luego dejó el vaso sobre la mesa de cristal y salió del apartamento sin decir adiós. No gritó, no lloró. Era su forma de declarar guerra. Al día siguiente, la portada de una revista de sociedad mostraba a Claudia en una gala benéfica, sola, sin el anillo de compromiso. A los medios no se les escapaba nada. El título insinuaba una crisis preboda. Alejandro sabía que el círculo empezaba a cerrarse. Decidió no esconderse. Envió una carta a su equipo de comunicación, pidiendo que si se desataba una ola mediática, no desmintieran la existencia de Diego y Mateo. No daría detalles, pero tampoco negaría lo esencial. Mientras tanto, Lucía vivía una calma tensa. No sabía del enfrentamiento entre Alejandro y Claudia, pero intuía que algo se estaba moviendo. Él seguía enviando mensajes cortos, preguntando cómo estaban los niños, si podían verlos ese fin de semana. ¿Va a venir otra vez?, preguntó Mateo con entusiasmo. Quiero enseñarle mi cromo de Mbappé. Creo que sí, dijo Lucía sonriendo con ternura. Diego, sin embargo, no parecía tan convencido. ¿Y si se cansa de nosotros? Lucía se arrodilló frente a él. Eso no va a pasar, Diego. Y si algún día lo hace, tú y tu hermano siempre van a tenerme a mí, pero no es lo mismo, murmuró él. Yo también quiero tener un padre. Lucía sintió que aquellas palabras perforaban algo dentro de ella, a dor que siempre tentó evitar. El sábado siguiente, Alejandro apareció con una proposta. Passar a tarde com os meninos no Planetário de Madrid, seguido de lanche em uma churreria próxima. Lucía aceitou, com a condição de acompanhá-los discretamente de longe. A visita foi mágica.
Mateo ficou encantado com os modelos interativos do sistema solar. Diego fez perguntas ao guia como se estivesse testando um professor universitário. Alejandro se mostrava atento, envolvido e até desajeitado ao tentar carregar os dois ao mesmo tempo para uma foto. Lucia, a poucos metros, observava com os olhos marejados. Eles não estavam apenas se conhecendo, estavam construindo algo. No entanto, ao final da tarde, quando voltaram para casa, uma notificação no celular de Alejandro mudou tudo. O advogado de Cláudia havia apresentado um recurso solicitando a revisão de cláusulas do acordo pré-nupcial. Alegava ocultação de informação personal significativa que afecta a reputação pública de la pareja. Alejandro entendeu o recado. Cláudia havia iniciado a guerra legal, não por dinheiro, mas por controle, por orgulho ferido. E agora, o escândalo era iminente. Em casa, Lucia recebeu uma chamada de um número desconhecido. Respondió cautelosa. Señora Lucía Valdés, dijo una voz fría al otro lado. Llamo en representación de la señora Claudia Vidal. Le agradeceríamos que evitara exponer públicamente a los menores en esta situación para no perjudicar futuros procedimientos legales. Buenas noches. Lucía se quedó paralizada. El juego había cambiado. Ya no era solo una historia de reencuentro. Ahora había intereses, amenazas y poder. Capítulo 6. Ruido en el silencio. Durante semanas, Lucía evitó responder al número desconocido que volvía a llamar una y otra vez. Lo bloqueó, pero sabía que no bastaba. Aquel aviso, frío y profesional, no era un impulso. Era una estrategia. Mientras tanto, los medios comenzaban a especular. Programas de la tarde, columnas de sociedad, cuentas de redes sociales con cientos de miles de seguidores. Todos hablaban de la supuesta crisis entre Alejandro Mendoza y Claudia Vidal. Las razones variaban, desde celos profesionales hasta una mujer del pasado. Lucía no aparecía por nombre, pero empezaba a sentirse observada. Más de una vez notó miradas al recoger a los niños del colegio o flashes rápidos desde coches estacionados. Lucía era una mujer reservada, no tenía redes sociales, nunca había aparecido en televisión, y su mundo giraba en torno al hospital, sus hijos y su barrio. Pero ahora sentía que su privacidad se desvanecía como humo. Una tarde, al salir del trabajo, encontró a Alejandro esperándola junto a la salida del hospital. No había avisado. Llevaba gafas oscuras y una expresión tensa. «Necesito hablar contigo», dijo, en voz baja. Caminaron hacia un banco del parque frente al hospital. Alejandro se quitó las gafas. Tenía los ojos rojos. «Claudia me está llevando a los tribunales», confesó. «No por dinero, por imagen. Y está dispuesta a usar cualquier recurso para arruinar esto». «¿Esto?», preguntó Lucía con una mezcla de escepticismo y temor. «Los niños. Tú. Nuestra historia. Todo lo que esté fuera del guión perfecto que ella diseñó para su vida». Lucía suspiró. Sabía que no podía luchar contra una mujer poderosa, asesorada, inserida no meio jurídico e social como Claudia, mas também sabia que seus filhos não eram um erro, eram uma verdade. «¿Y tú? ¿Qué piensas hacer?» Alejandro respiró hondo. «No voy a esconderlos, ni a renunciar a ellos, pero necesito saber si estás conmigo en esto». Lucía se levantó lentamente. Lo miró a los ojos. «Yo no soy parte de tu guerra con Claudia. Solo quiero proteger a Diego y Mateo. Y eso incluye protegerlos de ti si decides rendirte». Alejandro bajó la mirada, tocado por la dureza de sus palabras, pero también entendió que ella tenía razón. Esto no era un juego. No podía entrar y salir de la vida de sus hijos como un turista emocional. En casa, esa noche, Lucía se sentó con Diego y Mateo. Les explicó con palabras simples
que tal vez habría noticias en la televisión, que algunas personas podrían decir cosas feas, pero que nada de eso cambiaba quiénes eran ellos. Lo importante, dijo, es que lo que sabemos aquí dentro, en el corazón, no lo puede cambiar ningún titular. Diego, más sensible, la abrazó. Mateo, con su lógica sencilla, preguntó: ¿y si alguien dice que papá no es bueno? Entonces tú decides si lo crees, respondió ella. Porque tú lo estás conociendo, no ellos. Los embarazos en los días siguientes fueron una tormenta. Un paparazzi logró fotografiar a Alejandro con los niños saliendo de una librería. La imagen llegó a las redes antes que a los periódicos. El titular decía: ¿los hijos secretos del magnate? Claudia reaccionó de inmediato. Filtró a la prensa una versión controlada de los hechos, donde Lucía aparecía como una ex despechada y oportunista, según una fuente anónima. El escándalo estalló. En cuestión de horas, Lucía fue contactada por programas de televisión, periodistas, hasta una productora de documentales. Ella dijo no a todos, pero entonces alguien tocó su puerta. Era una mujer mayor, elegante, de rostro firme y voz pausada. Llevaba un abrigo beige y un pañuelo de seda. Era la madre de Alejandro. Hola, Lucía, soy Teresa Mendoza. Necesitamos hablar. A solas. Capítulo 7. La sombra del apellido. Lucía mantuvo la puerta entreabierta durante unos segundos. La mujer al otro lado no mostraba prisa ni hostilidad. Sus ojos grises estaban llenos de una serenidad que no se sabía si era sabiduría o cálculo. Al final, Lucía abrió del todo. Pase. Teresa Mendoza entró en el pequeño piso de lavapiés, sin mirar con desprecio el entorno. Tenía la clase de alguien acostumbrada a otros mundos, pero no alardeaba de ello. Observó las paredes, los dibujos de los niños pegados con cinta adhesiva, los libros en la estantería, la foto de Lucía con los gemelos en el parque. Se sentaron frente a frente, con una taza de té entre ellas. El silencio inicial no fue incómodo, era expectante. Sé quién eres, dijo Teresa al fin. No por tu nombre, sino por tus ojos. Tienes los mismos ojos que tenía la madre de Alejandro cuando se sentía sola. Lucía no esperaba esa entrada. Mantuvo la calma. No sé qué ha venido a decirme, señora Mendoza, pero si es para cuestionar mi decisión de criar a mis hijos sin su hijo, ya lo he escuchado antes. No, interrumpió Teresa con suavidad. No vengo a reprochar, vengo a entender. Lucía frunció el ceño, desconfiada. Teresa continuó. Me enteré hace 3 días. Alejandro no me lo dijo. Fue Claudia, pero no creí una palabra de lo que dijo. Así que hice lo que debía. Fui a buscar la verdad. Y la encontró aquí, respondió Lucía, casi como un desafío. Y la encontré en 2 niños que, sin saberlo, llevan sobre los hombros un apellido que puede pesar más de lo que deberían cargar. Lucía guardó silencio. ¿Va a pedirnos que desaparezcamos?, preguntó, sin rodeos. Teresa negó con la cabeza. Al contrario, si mis nietos existen, tienen derecho a todo. A su padre, a su historia, incluso a su abuela. La frase quedó flotando en el aire. Pero también deben estar preparados, porque esto no va a acabar con una foto en una revista. Claudia está herida, y Claudia no pierde. Va a seguir. Va a hacer lo posible por destruirte, por convertirte en un error en la narrativa de Alejandro. Y créeme, ella sabe cómo hacerlo. Lucía bajó los ojos. Sabía que aquella guerra era real. ¿Y usted? ¿Qué? ¿Quiere? Teresa se levantó, sacó de su bolso una pequeña caixa de madera. Que estés preparada. Aquí hay contactos de abogados de confianza, gente que no trabaja para los medios. Alejandro va a necesitar protección. Tú también. Y los niños aún más. Lucía no sabía qué decir. Había esperado rechazo, no ayuda. Teresa, antes de marcharse, se detuvo junto a la puerta. No confíes en nadie que quiera convertirte en mártir o villana.
solo en quien esté dispuesto a ensuciarse contigo si es necesario. La verdad no basta. Hay que saber defenderla. Y se fue. Horas más tarde, Alejandro apareció en el piso. No venía solo. Traía una mochila con libros, una pelota y una caja de cromos. Los gemelos corrieron a abrazarlo. Hoy podemos quedarnos hasta tiento. ¿Tarde, mamá?, preguntó Diego. Lucía sonrió. Asintió. Alejandro se acercó a ella. Mi madre vino, ¿verdad? Sí. Y trajo más claridad que tú en los últimos días. Alejandro bajó la mirada. Estoy aprendiendo a ser padre, a estar presente. No sé si lo estoy haciendo bien. Lucía se cruzó de brazos. Nadie sabe. Lo importante es no dejar de intentarlo. Era todo y serme afuera. Desde un coche oscuro aparcado al otro lado de la calle, una mujer con gafas grandes y un abrigo negro observaba la escena a través de unos binoculares discretos. Al verla, un joven asistente tomó nota en una libreta. ¿Y qué hacemos ahora, señora Vidal? Claudia sacó su móvil. Nos preparamos para la guerra. Ellos creen que esto es una historia familiar, pero yo sé lo que realmente está en juego. Capítulo 8. La versión oficial. Las mañanas en Madrid habían adquirido un ritmo diferente. Para Lucía, lo que antes era rutina, despertar, preparar el desayuno, vestir a los niños, llevarlos al colegio, ahora venía acompañado de una inquietud silenciosa. Habría un coche aparcado en la esquina. Un fotógrafo escondido tras un árbol. Un periodista camuflado entre los padres a la salida del colegio. La historia había estallado. Las imágenes de Alejandro Mendoza caminando con 2 niños por el Retiro inundaban redes sociales y portales de noticias. Aunque los rostros de Diego y Mateo aparecían pixelados, bastaban los detalles para identificarlos. Lucía, que siempre había vivido al margen de todo foco, se convirtió en personaje involuntario de una narrativa pública. Del otro lado de la ciudad, Alejandro enfrentaba su propia tormenta. En su oficina de la planta 42 de la Mendoza Tower, 3 abogados hablaban a la vez. Cláusulas del acuerdo prenupcial, medidas de imagen corporativa, posibles filtraciones. Pero él ya no escuchaba. Tenía los ojos fijos en la pantalla de su móvil, revisando una y otra vez las últimas fotos con sus hijos. Sonreían, reales, vivos, sin filtro. Basta, interrumpió. Preparen un comunicado. Mañana debe estar en todos los medios. ¿Un comunicado personal? Sí, firmado por mí, sin lenguaje ambiguo. Claro, humano. La mañana siguiente, todos los noticiarios y medios digitales abrieron con la misma nota oficial. Confirmo que soy padre de 2 niños a los que, hasta hace poco, no conocía. Lamento profundamente no haber estado presente en sus vidas desde el principio, pero me comprometo a hacerlo ahora, con responsabilidad, amor y respeto. Pido, especialmente, consideración hacia la madre de mis hijos, quien ha actuado con una dignidad admirable. Y por encima de todo, exijo respeto por los niños. Ellos no son parte de ningún escándalo. Son solo eso. Niños. Las reacciones no se hicieron esperar. La opinión pública se dividió. Algunos elogiaban su valentía. Otros lo acusaban de oportunismo. Los programas de tertulia comenzaron a buscar testimonios del pasado de Lucía. Intentaron contactar a compañeros del hospital, a vecinos, incluso al director de la escuela. Lucía, asustada, activó los contactos legales que le había dejado Teresa Mendoza. Un equipo de abogados tomó las riendas, interpusieron recursos de protección de identidad infantil, lograron eliminar contenido ofensivo de varios portales y advirtieron a los medios sobre posibles sanciones legales. Pero el daño ya estaba hecho. El anonimato se había evaporado. En casa, Mateo no entendía por qué ya no podía salir al parque sin gorra y gafas. Diego, más serio, leía escondido los comentarios en internet. Mamá,
Dicen que tú planeaste todo esto para sacarle dinero a papá. Lucía cerró el portátil de golpe. Su rostro estaba pálido. No vuelvas a leer eso, Diego. Esa gente no sabe quiénes somos, pero sabía que no podía protegerlos de todo. Alejandro, por su parte, propuso pasar un fin de semana entero con los niños. Quería construir recuerdos, memorias reales. Lucía dudó. Confiaba más en él, sí, pero temía las fotos, los rumores, las malas interpretaciones. Solo si es fuera de Madrid, un sitio tranquilo, sin cámaras, sin redes. Él aceptó. Eligió una casa rural en Ávila. Allí, durante 2 días, jugaron al aire libre, observaron estrellas, cocinaron sin éxito panqueques y leyeron cuentos junto a la chimenea. Alejandro se permitió ser torpe, ser niño, ser padre. Cuando regresaron, Mateo corrió hacia Lucía. Papá me dejó conducir un tractor. Mentira, dijo Diego entre risas. Solo tocaste el volante. Lucía los abrazó. Por un instante, todo parecía encajar. Esa misma noche, en un ático elegante del barrio de Salamanca, Claudia se reunía con su nuevo abogado de imagen, un experiodista famoso por reescribir verdades. Él abrió un archivo sobre Lucía. ¿Y bien?, preguntó Claudia sin emoción. Hemos encontrado algo. Ella sonrió sin alegría. Entonces es hora de devolverle el favor a Alejandro, a su manera. Capítulo 9. Verdades con precio. Lucía supo que algo iba mal desde el primer instante en que encendió el móvil aquella mañana. Tenía más de 20 mensajes sin leer. Su compañera del hospital, Carmen, le había dejado un audio urgente, y en los grupos de WhatsApp de padres del colegio circulaba un enlace acompañado de emoticonos de sorpresa y alarma. Cuando abrió el artículo, lo sintió como un puñetazo en el estómago. Exclusiva. La madre de los supuestos hijos de Alejandro Mendoza tuvo un conflicto judicial por negligencia médica en 2017. El texto insinuaba, sin pruebas contundentes, que Lucía había sido sancionada por mala praxis, que había sido despedida del hospital, cosa que era falsa, y que había tenido una historia sentimental turbia con otro paciente años atrás. Los detalles eran selectivos, descontextualizados, pero eran reales. Una antigua denuncia archivada por falta de pruebas, usada ahora como arma. Lucía temblaba, no por ella, sino por lo que eso implicaría para Diego y Mateo. Alejandro recibió la noticia en plena reunión del Consejo de Administración. Uno de sus socios le pasó el móvil bajo la mesa. Tu prometida está moviendo hilos, le susurró. Alejandro no dijo nada, solo se levantó, salió de la sala y marcó el número de Lucía. Ella no contestó. Luego marcó a su madre. Claudia ha cruzado una línea, dijo. Y lo seguirá haciendo, respondió Teresa. Si no la detienes tú, nadie lo hará. Guapo en casa. Lucía bajó todas sus redes, eliminó fotos, bloqueó números desconocidos. Los niños notaban su nerviosismo, pero ella intentaba mantener la rutina. Diego fue el primero en enfrentarla. ¿Es cierto lo que dicen? Lucía se agachó frente a él con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Tuve un problema en el hospital hace años. Me acusaron de algo que no hice. Lo investigaron, me defendí y demostraron que era inocente. Pero eso no va a importar ahora para la gente que quiere hacer daño. Mateo, con la franqueza que lo caracterizaba, preguntó: ¿Papá sabe? Sí, y va a ayudarnos. Pero lo que no sabían era que Alejandro estaba ya redactando una contradenuncia, no como empresario, como padre. Pérez convocó una conferencia de prensa breve, en un hotel discreto, sin decorado, sin luces glamorosas. Se sentó solo frente a los periodistas, sin portavoces. No suelo dar explicaciones personales, comenzó, pero hoy me toca hacerlo como hombre y como padre. Denunció públicamente la campaña de difamación contra Lucía.
Defendió su integridad profesional. Explicó el caso médico con claridad, sin esconder datos. Asumió su error por haber permanecido ausente y dejó claro que ni amenazas legales ni filtraciones iban a cambiar su decisión de estar presente en la vida de sus hijos. No es Lucía quien está en el centro del escándalo. Somos nosotros, los adultos que tomamos decisiones. Mis hijos no tienen por qué pagar ese precio. La prensa por primera vez se quedó en silencio. Esa noche, Lucía recibió un ramo de flores en casa. No había tarjeta, solo un pequeño papel con una frase escrita a mano. No es una disculpa, es una promesa. Pero al día siguiente, Lucía recibió una notificación judicial. Claudia Vidal la demandaba por difamación y daños colaterales a su imagen pública. Solicitaba una indemnización millonaria y la custodia compartida de Diego y Mateo como condición futura para no llevar el caso a juicio. Lucía se desplomó en el sofá. Ya no era solo sobre ella, era sobre sus hijos, sobre su derecho a decidir. Ahora sí, murmuró. Esto es una guerra. Capítulo 10. Lo que queda en pie. El día del juicio llegó con un cielo plomizo sobre Madrid. La audiencia preliminar se llevaría a cabo a puertas cerradas, como ordenó el juez, debido a la presencia de menores. Pero eso no detuvo a los medios. Afuera, cámaras, reporteros y micrófonos esperaban una imagen, una palabra, una señal. Lucía llegó vestida con sobriedad, acompañada por sus abogados. Caminaba con la espalda recta, pero con el corazón en un nudo. Sabía que Claudia había preparado todo para humillarla. Su historia médica, sus mensajes del pasado, sus movimientos financieros. Todo sería puesto en duda. Alejandro llegó después. No usaba traje. No trajo asistentes. Solo una carpeta en la mano y la mirada fija. Al verla, Lucía sintió algo que no esperaba. Tranquilidad. No estaba sola. Anne que en la sala, Claudia se presentó con un equipo legal numeroso y una expresión serena, casi teatral. Alegó daños colaterales a su marca personal, instrumentalización de menores para el beneficio emocional y mediático, y riesgos para la estabilidad mental de Alejandro Mendoza, figura clave en la estructura empresarial del Grupo Mendoza. Pero cuando el juez le preguntó si tenía relación legal o biológica con los niños, su respuesta fue un silencio irritado. No, dijo finalmente, pero sí moral. He compartido años de vida con Alejandro. Mi compromiso con su imagen afecta directamente a todo lo que lo rodea. El juez frunció el ceño. La moral no es una categoría jurídica, señora Vidal. La defensa de Lucía se centró en los hechos. Presentaron pruebas de la falsedad de las acusaciones médicas. Documentaron los ataques a su privacidad, el acoso mediático y las consecuencias psicológicas en los niños. Alejandro tomó la palabra. No leyó nada. Habló desde lo vivido. No vine a este tribunal a proteger una fortuna. Vine a proteger lo único que me importa ahora: mis hijos. No pedí encontrarlos, pero ahora que los conozco, sé que no puedo perderlos. Lucía me ocultó una verdad, sí, pero también me regaló 2 vidas que nunca imaginé. Nadie tiene derecho a usar eso como arma, ni siquiera a alguien con quien pensé compartir el futuro. Claudia lo miró con una mezcla de furia y tristeza. Supo que lo había perdido, no solo el juicio, lo había perdido a él. El juez no tardó mucho en deliberar. Desestimó la demanda de Claudia por no tener fundamento legal y advirtió que cualquier intento futuro de interferir en la vida de los menores sería considerado acoso. Lucía respiró por primera vez en semanas. Alejandro le tomó la mano al salir. Gracias por no rendirte, dijo él. No lo hice por ti, respondió ella.
Lo hice por ellos. Participar. En los meses siguientes, la vida volvió a reconstruirse. Lucía pidió traslado a otro hospital, lejos del centro. Los niños cambiaron de colegio, no por miedo, sino para empezar de nuevo sin etiquetas. Alejandro comenzó a verlos cada semana, no como figura pública, sino como papá. Claudia desapareció del foco por un tiempo. Volvió a Barcelona, relanzó su marca, y cuando dio entrevistas nunca mencionó a Alejandro ni a Lucía. En el fondo, sabía que había perdido algo más que una batalla legal. Perdió la narrativa. Un año después, en una pequeña terraza en el barrio de Malasaña, los cuatro, Lucía, Alejandro, Diego y Mateo, cenaban juntos. Los gemelos discutían sobre si Messi o Bellingham era mejor. ¿Y tú, mamá, con quién te quedas?, preguntó Mateo. Lucía sonrió. Con el que pase más tiempo con ustedes. Alejandro rió. Miró a Lucía. Ella devolvió la mirada. Ya no había rencor, solo historia y presente. Y así, sin grandes declaraciones, sin flashes, sin más juicios, comenzaron una nueva vida. No perfecta, pero suya, real, verdadera.